¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Se normaliza el crimen. En esto estamos ahora, en una ofensiva total de ingeniería social para destruir la convivencia. Pretenden que se lleve a España entera. Y poquito a poco es meternos una dictadura comunista. Para que un día, cuando la sociedad despierte, no tenga dónde acudir. Y el control de la población por las élites masónicas. Y no tener un medio de comunicación donde defenderlo. O ganar la guerra civil que provocaron y perdieron. Lo tienen muy bien pensado. El timo climático lo manejan a su interés, por control también de la ciudadanía. Creando además un régimen paralelo. Hay varias señales también de que se acerca el fin de los tiempos. De amigos del poder antidemocrático. ¡Franco! 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 Porque les conviene la tensión. Yo si tengo que morir por mi país, moriré, de verdad te lo digo. Una estrategia que se llama, la hemos llamado nosotros, estrategia de la carcoma. Igual no lo sabes tú, yo sí que lo sé. Lo tienen muy bien pensado. Se acerca el fin de los tiempos, por lo cual toda ayuda que podamos tener celestial, ya sea de María o de nuestro Señor Jesucristo, es poca. En esto estamos ahora, en una ofensiva total de ingeniería social. Tenemos en Madrid una heroína, que es nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso. Lo tienen muy bien pensado. Por si había poca crispación en la política española, sale Aznar a echar una mano, a decir que hay un gobierno de energúmenos. Y entre tanto, Ayuso, que no da explicaciones, se ha ido fuera de nuestro país, a Chile, a decir auténticas barbaridades de España, como que aquí hay consentimiento con el crimen, ingeniería social, en fin, una serie de exageraciones. Pero antes de nada, Aznar, que curiosamente tiene esa psicología peculiar por la que al mismo tiempo que está diciendo que España se destruye, se está riendo. Y hablando además de un gobierno de energúmenos. Antes podía haber un ministro energúmeno, pero ahora hay energúmenos que llegan a ser ministros y ejercen, no de ministros, sino de energúmenos. Forma parte de la política de desmantelamiento de España, de desmantelamiento constitucional y de destrucción de nuestro Estado. Es una página negra no del constitucionalismo, sino del anticonstitucionalismo. Ayuso se ha ido bien lejos, a Chile, en vez de explicar en nuestro país lo que ocurre con el fraude fiscal de su compañero sentimental, por qué salió a encubrirlo, a decir que no existía ese fraude a Hacienda, y no nos aclara también si la vivienda en la que vive, que sabemos que se pagó después del fraude del compañero sentimental, tiene algo que ver con la ilegalidad. No solo esa, sino también la que hay encima a nombre de una sociedad. Faltan explicaciones, pero Ayuso se ha ido a Chile a decir que en nuestro país hay una especie de conspiración, a afirmar que hay chavismo y putinismo en España y a hablar de que lo que tiene que aclarar el gobierno es por qué hay pistolas relacionadas con el PSOE, en fin, Ayuso. Chavista y putinista, y con un ensañamiento que demuestra que el gobierno de Sánchez está muy agobiado, muy acorralado y preocupado. Se han encontrado pistolas, fajos de dinero. Como la exageración se ha instalado en la política española y en un debate crispado que tiene mucha gente flipando, ya parece que vale todo. Por ejemplo, José María Aznar se ha permitido decir que no es que Zapatero acabara con ETA, sino que Zapatero ha resucitado a la banda terrorista. Así, tal cual. La posverdad va un paso más allá y José María Aznar, sin temblarle el pulso, afirma que no es que Zapatero terminara con ETA, sino que es que la ha resucitado. El éxito de resucitar a ETA, no de acabar con ETA, que es el que presume mi sucesor en el gobierno, el señor Zapatero. Zapatero resucita a ETA. Enhorabuena, ETA estaba muerta. Se resucita, está compitiendo, está a punto de conseguir. Ya lo está a punto de conseguir. ETA. Vamos a dejarnos de nombrar. Bildu. Bien, Bildu es ETA. Una de las cosas peores que puede ocurrir en la política española es que vayamos al empate. Al hecho de que si por una parte tenemos el asunto del fraude fiscal del compañero sentimental de Ayuso y la vivienda en la que habita la presidenta de la Comunidad madrileña, tengamos por otro lado lo de Koldo, el caso Koldo, las mascarillas, que tan jugosos beneficios causaron para algunos caraduras. Bueno, pues en mitad de todo esto, Pedro Sánchez ha dicho que lo que quiere toda España y todo el mundo es que Ayuso dimita. Es lo que espera todo el mundo, toda España. El que el Partido Popular asuma su responsabilidad y le exige la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del Partido Popular. Lo cierto es que Ayuso tiene que dar explicaciones que no da.
tiene que decirnos por qué salió desde el minuto 1 a decir que su compañero sentimental no debía a Hacienda, sino que la agencia tributaria le debía a él. Tiene que salir a explicarnos lo de la vivienda en la que habita. Debería salir también a explicarnos y exigir responsabilidades porque tiene un jefe de gabinete que amenazó con cerrar un medio de comunicación, insultó a una periodista, dijo que les iban a triturar. No lo hace, se ha ido a Chile a decir barbaridades y, entre otras, a decir lo siguiente sobre el gobierno y el PSOE, a decir que ella no tiene ningún caso de corrupción, que ella no tiene que dar ninguna explicación. Hombre, pues a tenor de lo que hemos visto, más de una explicación debería dar, pero Ayuso. Yo no tengo un solo caso de corrupción en mi gobierno, cosa que sí tiene Sánchez. Entiendo su preocupación y su nerviosismo a la hora de utilizar todos los poderes del Estado contra un particular para afectarme a mí, pero no es mi gobierno, no tiene nada que ver con la gestión que estamos realizando y además esto estará judicializado y, por tanto, entenderán que yo poco puedo decir. Esto es un atropello no solo contra un particular, sino contra el Estado de Derecho, lo que afecta a todos los españoles. No afecta a todos los españoles. El fraude fiscal afecta al que lo hace. Si acaso afecta a todos los españoles, es lo de los que no pagan. Es decir, los que no cumplen con el fisco, eso sí que afectan a los españoles. Eso lo debería saber Ayuso porque, entre otras cosas, ella debería ser la primera que exigiera que se pague Hacienda, porque con ese dinero es con lo que ella tiene que pagar la sanidad, la educación pública, etcétera, salvo que prefiera desmontarlos. Pero lo cierto es que sí que tiene que dar explicaciones. Ayuso sigue además instalada, siendo un poder del Estado, porque es una presidenta autonómica, sigue instalada en tratar de vendernos que hay una conspiración de todos los poderes del Estado, como hemos oído, contra su novio. No, lo que hay es un procedimiento oficial en el cual la agencia tributaria ha hecho un informe, después la Fiscalía ha denunciado y después una jueza ha imputado a su novio. O sea, ¿qué pasa? Que agencia tributaria, Fiscalía, la jueza de Madrid, todos van en contra de su novio, el que no declara el fisco. Las sociedades pantalla, las facturas falsas también se hicieron solas. Formaron parte de una conspiración. También las facturas falsas, ¿qué pasa? Que de repente surgieron también. ¿Alguien se las ha puesto ahí? Después de que se lleva millones de euros con la compra-venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Es una vergüenza. Pero más vergonzoso es todavía que en este contexto Ayuso se haya ido fuera de España a decir barbaridades de nuestro país. A decir que aquí hay ingeniería social, a decir que aquí se consiente el crimen. Se ha montado una película de la conspiración para un electorado que parece ser que le compra este tipo de chorradas y este tipo de paranoias para no dar explicaciones. En España. Estamos además sufriendo una estrategia que se llama, la hemos llamado nosotros, estrategia de la carcoma. Se normaliza el crimen. En esto estamos ahora, en una ofensiva total de ingeniería social para transformarla, para destruir la convivencia. Pretenden que se lleve a España entera porque les conviene la tensión, para que un día cuando la sociedad despierte no tenga dónde acudir, no tenga un tribunal donde ser amparado y no tener un medio de comunicación donde defenderlo. Lo tienen muy bien pensado, creando además un régimen paralelo, extrajurídico, como digo, de amigos del poder antidemocrático. Es una barbaridad y no tiene un pase que una presidenta autonómica se permita decir, y encima en un gesto muy poco patriota, fuera de nuestro país, que en España se consiente el crimen, que hay ingeniería social y todo este tipo de barbaridades. En cualquier caso, lo que es ingeniería social es ingeniería más bien fiscal. Fiscal a ingeniería de la que acusan a su novio para no pagar Hacienda, con facturas falsas y con sociedades pantalla. Eso sí es ingeniería. Y de esa ingeniería nos está dando explicaciones. Pero es que no solo eso, sino que es que además Ayuso se ha permitido ponerse a hablar de lo que ocurrió durante la pandemia. Justo en el momento en el que algunos como su novio dan el pelotazo, ella dice que es que hubo una competición por arruinar negocios. Pues hombre, su novio no es precisamente uno de los que se arruinó. Durante la pandemia hubo una escalada y una competición a ver quién cerraba y arruinaba más a los ciudadanos bajo el pretexto de la responsabilidad, cuando a mí eso me parecía y nos parecía a todos profundamente irresponsable. No solo esto, sino que además en el contexto de lo ocurrido con el protocolo de la vergüenza, con los muertos en las residencias, con todos esos mayores que no fueron trasladados a los hospitales, Ayuso se ha permitido ir a Chile, donde parece que se siente más suelta, donde no tiene a periodistas que le hagan preguntas difíciles, por lo que hemos podido percibir, y se permite decir que es que aquí, en España y en Madrid concretamente,
Con la mejor sanidad de Europa se atendió a todo el mundo, vamos, chupiguay. Cuando sabemos perfectamente que hubo ancianos que no fueron trasladados a los hospitales, que aquellos que no tenían seguro privado no pudieron tener asistencia médica, pero ella se ha permitido decir esta barbaridad en Chile, donde ya decimos parece que se ha ido a decir todo aquello que aquí parece que hasta ella le daría vergüenza afirmar, pero mirad. A lo largo de la crisis de la pandemia pusimos a disposición de los ciudadanos todas las herramientas de la Administración y la mejor sanidad pública que existe ahora mismo en Europa, que encima es solidaria y que es garante y trata a todos los ciudadanos como un madrileño más. Ayuso en Chile y su novio imputado en España. Tendrá que declarar por los delitos fiscales y por la falsedad en documento. Nada más y nada menos. Pero entre tanto ella da lecciones. No solo eso, sino que su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, después de que le dijera a la periodista Esther Palomera esto de que os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, idiotas, todo este tipo de amenazas a la prensa libre, bueno, pues Ayuso, sí, más todavía en Chile. Festival del cinismo. Se ha ido fuera de España a decir que la Comunidad de Madrid es ejemplar en el trato a los medios de comunicación, justo cuando no ha exigido el puesto a su jefe de gabinete después de amenazar con cerrar un medio de comunicación. La Comunidad de Madrid cree en la prensa como tiene que ser, con un contrapoder, y en la necesidad de transparencia a la hora de gestionar los servicios públicos. El Estado de Derecho necesita unos medios de comunicación que sean plurales, de calidad, con periódicos, revistas, emisoras de radio, televisiones, sólidos, independientes, capaces de informar, de opinar con veracidad, para que sea posible una opinión pública bien informada. Es una condición, desde luego, indispensable para una democracia liberal. Y así transcurre el debate en la política española. Lejos de asumir responsabilidades, lejos de dar explicaciones, se van lejos y allí se permiten decir auténticas chorradas en muchos casos, porque como tal hay que decirlo. Pero bueno, también vemos que quien se queda en nuestro país se permite incluso hablar de la política exterior de la forma que vais a ver que hace José María Aznar. Tenemos decenas de miles de palestinos muertos en la masacre por parte de Israel. Y Aznar, curiosamente también con una sonrisa en la boca, se pone a decir que Israel lo que tiene que hacer es seguir y terminar su operación. Nada más y nada menos. Es más, Aznar compara la masacre de los palestinos con el hecho de que haya venezolanos que se vayan de su país. O sea, comparar que haya gente que se va de Venezuela con el hecho de que haya gente a la que están matando por decenas de miles en territorio palestino. Y animar a que Israel siga con esto, porque como él dice, tiene que terminar la operación. Da auténtica arcada, una vez más, el mensaje de José María Aznar y encima termina con una sonrisa en la boca. Hay 30.000 víctimas en Gaza, si aceptamos los números de Hamas. Si no lo acepta, lo que sea. ¿Cuántos muertos ha habido en Siria? 600.000. ¿Quién habla de los muertos de Siria? ¿Cuántos venezolanos han ido, entre otras por algunas gestiones brillantes que se han hecho aquí de Venezuela? 8 millones. Y es que Israel tiene que terminar esta operación. Y la tiene que terminar bien, para los intereses de todo el mundo occidental, y para los intereses de todo el mundo libre, y para los intereses también de España. Pero Israel tiene que acabar su acción. Imagínense que Israel no termina eso, y que eso se queda enquistado. Este es el panorama que tenemos en el gobierno, con lo que va surgiendo del caso Koldo, con el Partido Popular diciendo que debe dar explicaciones el presidente y su mujer, y en el Partido Popular, ya veis Feijóo, ¿con qué cara puede decir que representa la moderación cuando están saliendo José María Aznar y Ayuso a plantear este tipo de discursos? Esto es lo que tenemos. Así arranca la semana. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis? Leemos vuestras opiniones.